Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una tormenta mediática que ha puesto a dos figuras muy queridas en el ojo del huracán, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hablamos de los rumores de infidelidad y la posibilidad de que todo sea un montaje. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pruebas, o la falta de ellas, y a intentar descifrar qué está pasando realmente en la vida de esta popular pareja. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse, y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y su relación se convirtió en un faro de esperanza y romance para muchos. Sin embargo, como suele ocurrir con las parejas que capturan la atención pública, su relación no ha estado exenta de altibajos y, últimamente, ha sido sacudida por rumores que han puesto en duda la solidez de su vínculo. Estos rumores, como una plaga, se han esparcido rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, creando un torbellino de especulaciones. ¿De qué se les acusa exactamente? Los rumores apuntan a una supuesta infidelidad por parte de uno de ellos, aunque las versiones varían. Algunos señalan a Kerem, otros a Hande y en ocasiones, las historias son tan confusas que es difícil saber de dónde provienen las acusaciones. Se habla de encuentros secretos, de conversaciones privadas y de comportamientos que habrían roto la confianza en la pareja. Pero lo más intrigante de todo es la posibilidad, cada vez más comentada, de que nada de esto sea cierto, de que estemos ante un elaborado montaje diseñado para generar controversia, aumentar la fama o, quién sabe, quizás para proteger a la pareja de otras presiones. Vamos a empezar por examinar los indicios que han alimentado estas sospechas. Las redes sociales han sido, sin duda, el principal caldo de cultivo. Comentarios crípticos en las publicaciones de ambos, likes sospechosos a fotos de otras personas, o la ausencia de ciertas interacciones habituales entre ellos, todo ha sido analizado y sobredimensionado por la comunidad online. Un like que se quita, un comentario que se borra, una foto que deja de aparecer en el feed de uno de los dos, cada pequeño detalle se ha convertido en una pista para los detectives de Internet. Hemos visto cómo seguidores acérrimos se dedicaban a comparar fechas, horas, y hasta los hashtags utilizados en sus publicaciones, buscando una conexión o una desconexión que validara sus teorías. Uno de los puntos que más se ha mencionado es la aparente distancia física que habrían tomado en algunos eventos o publicaciones recientes. Si antes veíamos a Hande y Kerem inseparablemente unidos en cada aparición pública, ahora parece que sus caminos se bifurcan con más frecuencia. Esto, para muchos, es una señal inequívoca de problemas. Sin embargo, también hay que considerar que ambos son artistas con carreras independientes, con compromisos laborales que los llevan a diferentes ciudades e incluso países. ¿Es esta distancia una consecuencia de problemas en la relación, o simplemente el ritmo de sus vidas profesionales? Además, no podemos olvidar el factor de la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su relación siempre ha estado bajo el microscopio. Los paparazzi, los fans ávidos de noticias y las revistas del corazón están siempre al acecho, buscando cualquier ángulo que pueda generar titulares. En este contexto, es posible que los rumores, sean falsos o no, se magnifiquen intencionadamente para mantener el interés público. La tentación de crear una narrativa de drama y conflicto es muy fuerte en el mundo del entretenimiento. Ahora, ¿qué hay de la hipótesis del montaje? Esta teoría es fascinante y, para algunos, la más plausible. ¿Por qué alguien querría montar una noticia así? Las razones podrían ser múltiples. En primer lugar, la controversia genera atención. Y la atención en el mundo de las celebridades se traduce en relevancia, en oportunidades de trabajo, en contratos publicitarios. Si la pareja está pasando por un momento difícil o simplemente quiere proteger su privacidad, una tormenta de rumores de infidelidad podría servir como una cortina de humo perfecta. La gente estaría tan ocupada discutiendo sobre si se engañaron o no, que se olvidaría de preguntar por otros aspectos de sus vidas. Otra posibilidad es que este montaje sea una estrategia para revitalizar el interés en ellos. Quizás ambos sienten que la atención sobre su relación ha disminuido y necesitan algo que vuelva a ponerlos en el centro de la conversación. Un escándalo, incluso uno fabricado, puede ser una forma drástica pero efectiva de conseguirlo.
Y si hablamos de montaje, ¿quién podría estar detrás? Podría ser la propia pareja, sus agentes, o incluso algún tercero interesado en su notoriedad. Hemos analizado las declaraciones oficiales, o la falta de ellas, por parte de los involucrados. Ni Hande ni Kerem han emitido comunicados contundentes desmintiendo o confirmando las acusaciones. Y esta ambigüedad, esta reserva, ha sido interpretada de 1000 maneras diferentes. Para algunos, es la prueba de que hay algo que ocultar. Para otros, es simplemente una muestra de profesionalismo y discreción, una forma de no dar pábulo a chismes sin fundamento. Es cierto que en muchas ocasiones, las parejas de famosos prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y una respuesta directa podría ser contraproducente. Sin embargo, también hemos visto a algunos de sus amigos cercanos y colegas hacer comentarios vagos pero de apoyo, lo que podría interpretarse como una forma de protegerlos sin revelar detalles privados. Estas intervenciones a veces solo sirven para avivar más las llamas, ya que los fans buscan en ellas dobles sentidos y pistas ocultas. En este mar de especulaciones, ¿dónde queda la verdad? Es increíblemente difícil de discernir. Las redes sociales, aunque nos dan acceso instantáneo a información, también son un terreno fértil para la desinformación y las noticias falsas. Un rumor, por muy descabellado que sea, si se repite lo suficiente, puede acabar siendo creído por una gran parte de la audiencia. Y en el caso de Hande y Kerem, dada su enorme popularidad, la velocidad y el alcance de estos rumores han sido exponenciales. Personalmente creo que es importante mantener una perspectiva crítica. Vivimos en una era de sobreexposición mediática, donde la privacidad es un bien escaso y la manipulación de la información es pan de cada día. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en lo que vemos en Internet o en lo que dicen las revistas. A menudo, lo que se presenta como verdad es una construcción, una narrativa diseñada para entretener o para vender. ¿Existen pruebas sólidas? Hasta ahora, ninguna ha sido presentada de manera irrefutable. Lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones y sobre todo, mucha conversación online. Hemos visto supuestas pruebas que, al ser analizadas de cerca, resultan ser manipuladas, sacadas de contexto o simplemente inventadas. Los montajes fotográficos son cada vez más sofisticados, y los testimonios anónimos son fácilmente fabricados. Es posible que Hande y Kerem, como cualquier pareja, tengan sus propios desafíos y dificultades. Es natural y humano. Pero la forma en que estos problemas se magnifican y se transforman en escándalos públicos es algo que merece nuestra reflexión. ¿Estamos contribuyendo nosotros, como audiencia, a esta cultura de la especulación y el chisme? Al consumir estas noticias sin cuestionarlas, al participar en debates que basan sus argumentos en suposiciones, estamos alimentando este circo mediático. Quizás la clave esté en recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Y aunque disfrutemos de sus historias y nos emocionemos con sus relaciones, deberíamos esforzarnos por respetar su espacio y no invadir su privacidad con acusaciones infundadas o juicios apresurados. Así que, para resumir, nos encontramos ante un panorama complejo de rumores de infidelidad que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos rumores se nutren de interpretaciones de sus vidas en redes sociales, de su supuesta distancia y de la constante presión mediática. Paralelamente cobra fuerza la teoría de que todo podría ser un montaje, ya sea para proteger su privacidad, para generar atención o para revitalizar su imagen pública. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas versiones. La falta de declaraciones contundentes por parte de la pareja solo añade más leña al fuego de las especulaciones. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de estos rumores y de la hipótesis del montaje, analizando la influencia de las redes sociales y la naturaleza de la industria del entretenimiento. Es crucial recordar que, sin pruebas sólidas, debemos mantener una postura crítica y respetar la vida privada de las personas involucradas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema fascinante y sin duda controvertido. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a explorar estas intrigantes cuestiones con nosotros. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estos rumores una señal de problemas reales en la pareja? ¿O piensan que estamos ante un montaje orquestado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus pensamientos y debatir este tema.
Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido relevante. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.